Bien, vamos a continuar con nuestra serie sobre las aflicciones del justo. Y el día de hoy vamos a ver cómo levantarnos de la aflicción. El Salmo 34, verso 19, nuestro versículo principal, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de ustedes, antes de venir a la reunión, ora al Señor y le pide: Señor, prepara mi corazón, háblame? Señor, yo quiero recibir tu palabra, quiero recibir tu consejo, quiero ser sensible a tu voz. Es necesario, hermano, que tú y yo le pidamos a Dios: háblame, muéstrame. Prepara mi corazón desde temprano, desde una noche anterior, porque cuando no preparamos nuestro corazón a recibir la palabra de Dios, a veces no la recibimos como Dios quiere que la recibamos, a veces salimos ofendidos, a veces no la entendemos por completo, pero cuando le decimos al Señor: háblame, habla a mí, a mi corazón, quiero escuchar tu voz. Muéstrame en qué áreas te estoy fallando. Muéstrame qué debo corregir en mi vida. Muéstrame, Señor. Incline su rostro y vamos a orar así: Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables. Háblanos, Señor. Prepara mi corazón. Prepara mi vida. Quiero recibir tu consejo, Señor. No quiero poner oposición a lo que tú me quieres hablar. Quiero recibirla porque viene de parte tuya, porque quieres hablar a mi vida, quieres hablar a mi corazón. Prepara, Señor, mi corazón, ayúdame a entender tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. 2 Samuel 12, verso 13. Y le voy a pedir que esté muy atento a este mensaje. Dice la palabra de Dios: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Muchos en el pueblo de Dios hemos sufrido aflicciones, hemos caído en desánimo debido a que existen situaciones en nuestra vida que hacen que suframos, que hacen que no queramos continuar o seguir adelante. Y eso es muy peligroso, porque tal desánimo en nuestro corazón provoca que ya no queramos continuar en los caminos de Dios. Pero también hay situaciones donde las actitudes de otros nos desaniman. Puede ser la necedad de otros que no quieren saber nada de Dios, como nuestros familiares, de los cuales hemos orado tantos años por ellos y no quieren saber nada de Dios, o por aquellos amigos que estimamos mucho, o hermanos que han abandonado el camino de la fe. Pero también la ocasión del desánimo o la aflicción muchas veces está dentro de nosotros por causa de nuestro pecado, por aquellas cosas que no queremos soltar, esas cosas que nos estorban, que impiden que estemos despiertos, pecados ocultos que permitimos, amarguras, celos, contiendas. Todo eso impide a que tú y yo seamos constantes, activos en la obra de Dios, creciendo en amor, en la unidad. Y la peor condición en la que un cristiano puede llegar a caer es no querer escuchar el consejo de Dios, no recibir su instrucción, no recibir su palabra acerca de cómo debemos conducirnos en esta vida. Y eso lo único que provoca en nosotros es más sufrimiento, más desánimo, más aflicción, más agotamiento espiritual.
tanto que le hace muy difícil levantarse. En la Biblia vemos personajes que sirvieron a Dios, que amaban a Dios, pero cayeron en un estado de aflicción por causa de su entorno, de la necedad de otros, pero también por su pecado propio, como fue el caso de David. El mismo apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aquí lo importante que quiero resaltar es que ellos se levantaron de su aflicción. ¿Y cómo fue que lo hicieron? ¿Cómo fue que lograron levantarse? Bueno, vamos a ver esta historia del rey David. David sufrió mucha aflicción. En ocasiones fue por la persecución, como vimos hace 15 días. Era perseguido por Saúl y todo su ejército. Pero en esta ocasión, hermanos, la aflicción vino por causa de su propio pecado. Y un pecado, hermanos, que todos ya hemos hablado, ya de continuo, pero nos muestra una cronología de cómo la historia desata como una espiral de errores, uno tras otro, por la toma de malas decisiones. Y esto trajo como consecuencia hasta la muerte de su propio hijo. Todo comenzó con el ocio y la tentación. En lugar de ir a la guerra, ¿recuerdan? En lugar de acompañar a sus tropas, ¿dónde se quedó? En su casa. Y desde la azotea, ahí paseando en su palacio, vio a una mujer hermosa llamada Betsabé, la cual la hizo llamar. Por cierto, David preguntó de quién era esa mujer y le dieron noticia de que estaba casada con Urías Eteo, uno de sus mejores hombres, sus mejores soldados que en ese momento estaba en la guerra. Sin embargo, David mandó a traerla y se acostó con ella y cometió adulterio. La mujer salió embarazada. El segundo pecado fue encubrir todo este mal, lo encubrió. Al enterarse de ese embarazo, David intentó ocultar su pecado manipulando la situación y mandó llamar a Urías, el esposo, para que se acostase con su esposa. Sin embargo, Urías demostró lealtad, una lealtad a Dios y una lealtad a David, y dijo: ¿cómo he de dormir con mi esposa mientras el pueblo está peleando contra los enemigos? Y él se negó a hacer esto. Entonces, esto lo orilló a un tercer pecado, que fue asesinato. Al fallar ese plan, recuerden, David traicionó a su propio hermano, a su soldado, y envió una carta secreta en manos del propio Urías. ¿La instrucción cuál era? Ponme al frente de batalla, Urías, y déjenlo solo, para que muera. Y así fue. Urías murió. Después de esto, David tuvo un aparente tiempo de aflicción, de luto. Tomó a Betsabé como su esposa y pareciera que no pasó nada. Sin embargo, vinieron las consecuencias espirituales. Y este es el versículo que acabamos de leer. En 2 Samuel 11:27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿qué dice allí? Fue desagradable ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Aunque David logró ocultar el crimen a los ojos de los hombres y de su pueblo, él no pudo esconderlo a los ojos de Dios. Y vemos que esta caída comenzó por los ojos. Al descuidarse, fue atraído por la tentación, debido a que no estaba en el lugar que debería de estar, en la guerra. En ese tiempo de ociosidad, vino la tentación, fue invadido por la lujuria, hasta que cometió el pecado de adulterio, y esto lo llevó a arremeter contra la integridad de Urías. Ahora,
Aquí vemos el contraste con este hombre Urías y con su lealtad. Urías lo único que hizo fue resaltar mayormente el pecado de David. Conocemos que Dios mandó a su profeta Natán, no lo voy a leer. Entró a su palacio, le contó una historia y en el versículo 11 le dice Natán, capítulo 12, verso 11: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Pero aquí vamos a ver el momento en el que el rey cayó en angustia, verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. El pecado, aunque es placentero, al final traerá grande aflicción y causará muchos estragos. Vendrán las consecuencias. Pero principalmente vemos aquí un reconocimiento genuino en la falla de David. Él dijo: pequé contra Dios. Eso lo llevó a un estado de arrepentimiento, hasta llegar al punto de estar postrado completamente en tierra. ¿Usted puede imaginarse lo que David sentía en ese momento? Recuerden que entró Natán delante de sus hombres y fue evidenciado. Se corrió rápido los chismes como el agua. El rey, el ungido, el siervo de Dios había cometido pecado. ¿Cómo estaba David? Avergonzado. Recuerden que el pecado siempre traerá heridas y vergüenza. David estaba avergonzado. Además, Natán le dijo las consecuencias de su pecado: tu hijo va a morir. ¿Usted puede imaginarse eso, hermano? Aplicándolo a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado contra Dios? Todos. Todos hemos pecado contra Dios. Y cuando hemos sido evidenciados, ya sea por un amigo, por otro hermano, ¿cómo se siente? Imagínense cómo David en ese momento, al ser evidenciado por su pecado y al recibir la noticia desgarradora de la consecuencia que su hijo iba a morir, él entró en una grande aflicción. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en una aflicción así? Yo en su momento, hermanos. Todos hemos sentido la aflicción por causa del pecado, porque eso es lo único que causa dolor, tristeza. Quebrantar los mandamientos de Dios, eso nos lleva a un profundo dolor en nuestro corazón. Y hay remordimientos, y hay pensamientos de culpabilidad, y nos sentimos como que no merecemos nada de parte de Dios. En esa aflicción, hermanos, en una aflicción tan difícil, tan complicada, ¿cómo es que podemos levantarnos sabiendo que las consecuencias podrían ser muy grandes y muy graves, como el caso de David? ¿Cómo nos podemos levantar? Principalmente reconociendo nuestras faltas. Amén. David fue un siervo de Dios. Y aunque al principio él toleró el pecado en su vida y lo ocultó por mucho tiempo, él vivía como si nada pasara. Aproximadamente pasó el tiempo del embarazo y todavía nació el bebé. Imagínense cuánto tiempo. David estaba como una persona de doble cara, con una careta en su corazón. Imagínense. Pero una vez vuelto la misericordia de Dios sobre él,
David era un siervo de Dios y Dios no lo iba a dejar en ese estado. Envió a su profeta para amonestarlo. Era necesario que un profeta de Dios le llamara la atención. Ahora sí que benditos aquellos hombres que vienen y nos exhortan, amén, para que recapacitemos, para que salgamos de ese estado. David terminó reconociendo su pecado. Proverbio 28, verso 13 dice: el que encubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo mismo puede suceder con nosotros. Puede llegar momentos donde podemos ser permisivos, tolerantes al pecado. Podríamos permitirnos ciertos pecados que nosotros a nuestro ver decimos: ¿qué tiene de malo? Son inofensivos, no pasa nada. Pero si no tenemos cuidado de esas cosas que nosotros consideramos que son pequeñas, delante de Dios, recuerden, no lo son. No hay pecado chico ni pecado grande para el Señor. Pecado es pecado y tarde que temprano va a traer consecuencias. ¿Y cuál es la primera consecuencia? Se va a detener la prosperidad. La prosperidad. Hablo de aquella prosperidad no monetaria, sino aquella prosperidad espiritual. La palabra de Dios que nutre el corazón, el cuerpo, el alma, los huesos. Se detiene la prosperidad de Dios. El que encubre sus pecados habla de aquella persona que intenta ocultar, que a todo le haya una justificación de sus malas acciones, que todo lo niega, que no reconoce nada en su vida. Todo eso impide el crecimiento espiritual en su vida y lo va a llevar a un estado de mal en peor. Imagínense a David creyendo que no pasaba nada, estando al frente de la nación de Israel. Ocultar los errores, hermanos, va a generar una carga en nosotros de culpa, de ansiedad, de ruptura, tanto en las relaciones entre hermanos como nuestra relación para con Dios. Hablo en un sentido espiritual. Entonces, el valor de confesar nuestros pecados a Dios y apartarse es lo que a nosotros traerá la misericordia de Dios. La verdadera confesión principalmente requiere admitir el error. He pecado, dijo David. ¿Contra quién pecó? Contra Dios, dijo. He pecado. Es necesario, hermanos, que cuando tú cometas un error, sea cual sea, reconócelo. Y dile al Señor: Señor, he pecado contra ti. Pero aflige tu corazón, hermano. Que te duela en tu corazón que le fallaste a Dios. En tu interior reconoce que has pecado contra Dios. Además, este confesar exige un cambio de dirección, apartarse. Aquí hablo de un arrepentimiento activo, es decir, continuo, puesto que todos los días cometemos errores. Pero día con día nos esforzamos delante de Dios, corriendo a su gracia, pidiéndole perdón y pidiéndole que nos ayude a abandonar esas prácticas, ese pecado. David primero reconoció su pecado. En 2 Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Esa confesión de David fue genuina, tanto que la respuesta de Dios fue: y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No vas a morir por causa de ese pecado. ¿Qué hizo Dios? Lo perdonó. Tuvo misericordia. Pero David rogó a Dios. David ayunó. David afligió su carne con su alma. David oró por su pecado y él fue perdonado. Pero algo que añadió más aflicción a su vida fue saber que su hijo iba a morir. Verso 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Dios tarde que temprano todo lo saca a la luz. Y este pecado que cometió David, el cual quiso ocultarlo, fíjense, al ser evidenciado, provocó un gran escándalo en el pueblo. En la iglesia del Señor provocó escándalo. Pero era necesario que David sufriera públicamente las consecuencias de su pecado. Las consecuencias eran: la espada nunca se quitará mientras dure tu reinado. O sea, siempre habrá guerra. Y luego le dijo: le daré a tus concubinas a tus enemigos, las cuales tendrán relaciones sexuales a vista de todos. Pero la peor noticia: y tu hijo que ha nacido va a morir. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la justa ira de Dios demanda un castigo por el pecado. El pecado delante de Dios no queda impune. Noten cómo la justicia de Dios destruyó la esperanza de que otros pecados también pudieran quedar impunes. Todo pecado que cometemos es una ofensa a Dios. Y cada mala acción, cada mala elección que hacemos no solo afecta nuestras vidas, trajo consecuencias no solo a él, sino también a su familia, a los que nos rodean. Pero David se humilló. David buscó la misericordia de Dios. Verso 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Usted puede imaginarse a David en medio de su dolor, angustiado, sin comer, toda la noche rogando, apelando a la misericordia de Dios por la vida de ese pequeño. Una de las cosas que tú y yo debemos hacer en los momentos de dolor es orar. Ora por tu vida, pero también ora por aquellas personas a quienes heriste, a quienes lastimaste. Pero increíblemente, en muchos casos, en lo último en lo que se piensa es en orar. Y decimos: estoy tan afligido, tan desanimado, que no tengo ganas ni de orar. Y aquí surge una pregunta: ¿quiere decir entonces que se ora solo cuando todo está bien? ¿O mayormente cuando las cosas están mal? Ciertamente, hermanos, muchas veces el desánimo puede venir por la actitud y por la necedad de otros. En ocasiones, incluso podemos hasta decepcionarnos de los hermanos, porque nos hizo algo, porque habló mal, porque hizo algo contra nosotros, nos faltó al respeto, que ya no queremos ni verlo, mucho menos lo incluimos en nuestras oraciones. Pero ¿qué dice el Señor? Ora por los que te ultrajan y por los que te persiguen. Además, debemos orar a Dios y no quejarnos. La queja, la murmuración es un pecado. ¿Cuántos dicen amén? Es un pecado. Y lo único que provoca es darle lugar al desánimo. En Filipenses 2:14, la Nueva Traducción Viviente dice: hagan todo sin quejarse, sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. La queja y el desánimo no son buenos aliados. Cuando alguien tiene queja contra otro, muchas veces es porque en su corazón esconde cosas malas o tiene malas intenciones.
Cuando tú te quejas porque otro no quiere cambiar, posiblemente tú eres el que no quieres cambiar. Cuando criticas a otros por su comportamiento, posiblemente tú haces lo mismo o peor. Y eso también va a traer a tu vida aflicción. ¿Pero qué debemos hacer, hermanos? Orar, reconocer tus propias faltas. David, él estaba orando, él estaba confesando su propia falta, él estaba postrado ante Dios y no quiso levantarse. Pero sabemos, hermanos, que su oración delante de Dios fue escuchada y Dios lo perdonó. Fue en esa ocasión, cuando él estaba postrado en tierra, cuando él nos proveyó un salmo de arrepentimiento, el Salmo 51. Yo no sé cuántos han recurrido a él en una falta. Yo recuerdo, hermanos, una vez yo estando en mi casa viendo la televisión, había permitido en mi vida un montón de pecados. Llevaba tiempo donde asistía a la iglesia con doble cara, ahí un David en lo literal, cantándole a Dios en el ministerio, pero con una serie de pecados en mi corazón. ¿Y saben qué hizo Dios? Estando viendo la televisión ahí, el Señor me dio un cliché en el corazón, que todavía lo siento, que ese dolor nunca se me ha quitado. Y me han hecho muchos estudios y dicen, no sabemos qué es. Ese dolor hasta el día de hoy todavía lo tengo. Me hizo un cliché aquí en el pecho. El Señor me dijo, estás en pecado. ¿Saben qué sucedió, hermanos? Mi corazón se fue al 1000 por hora. Todas las revoluciones, como si me hubiera dado una taquicardia. Fue tan grande la taquicardia, yo estaba solo en casa que ¿sabe qué hice? Me acosté en mi cama y yo veía como mis brazos se me torcían. Y yo dije, me voy a morir. Yo sabía en ese momento que me iba a morir. Abro la Biblia y leo el Salmo 51, hermanos. Abra su Biblia, el Salmo 51, y le digo al Señor, tómelo para sí, hermano, léalo para sí. Salmo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando yo clamé al Señor, hermanos, yo sentí como el Señor puso en mí un corazón limpio en ese momento. Inmediatamente el Señor me envolvió con una paz. Duré como una semana sin poder levantarme en cama, pero yo lo único que necesitaba era la paz de Dios. Saber que el Señor me había perdonado, hermanos. ¿Qué tienes que confesarle a Dios? Pregunto. ¿Qué está estorbando en tu vida para que salgas de esa aflicción en la que te has envuelto? ¿Qué estás permitiendo que entre en tu corazón, que te estás llenando de desánimo? La palabra de Dios dice que debemos echar todas nuestras cargas, ¿dónde? En el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Entonces, cuando te encuentres en aflicción, ¿qué debes hacer? Ora a Dios en tu aposento, cierra la puerta, reconoce ahí tus faltas y pide a Dios. Reconoce que no puedes más, implora a Dios por perdón, que Él tenga misericordia de ti, que sane tus heridas, que sane tu corazón. ¿De qué otra forma nos levantaremos de la aflicción? Número 2, aceptando la voluntad de Dios. Verso 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y él no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo que sus siervos hablaban entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Durante la enfermedad del niño, ¿qué hizo David? Ayunó, oró, pidió perdón de Dios, pidió la misericordia de Dios, pidió que sanara al pequeño. Pero al enterarse de la muerte de su niño, ¿qué hizo David? Él entendió que el juicio de Dios se había cumplido, que ese era el plan de Dios, que él tenía que aceptar las consecuencias de su pecado. Él sabía que cualquier súplica ya era de más. En ese momento, ¿qué hizo David? Aceptó la voluntad de Dios. Y aquí lo podemos ver, hermanos. Él se levantó y adoró en la casa de Dios. Pregunto, ¿cuántos aceptan la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuántos la aceptan? Mire, hay muchos casos donde nos negamos a aceptar la voluntad de Dios. Viene una enfermedad a nuestras vidas y no aceptamos la voluntad de Dios. Uno de nuestros pequeños se enferma, nos despiden de un trabajo y no aceptamos, nos negamos a aceptar la voluntad de Dios. Hay quienes hasta oran porque una persona sane, y si no sana y si muere, culpan a Dios. Le dicen: ¿por qué Dios no lo sanó? Y se deprimen y se amargan contra Dios. Qué extraño, ¿no? Que muchos afligidos y desanimados, lo primero que hacen al permitir la aflicción en su vida y al no aceptar la voluntad de Dios, se quejan contra Dios. Se quejan. Aunque saben que lo que está pasando muchas veces es consecuencia de su propio pecado, no quieren aceptar la disciplina del Señor, como lo vemos los jueves en la serie de Ruth. Elimelec y su familia no quisieron aceptar la disciplina del Señor, soportando el tiempo de necesidad, el tiempo de hambre que había en Belén. Pero ¿qué hizo? Salieron y les fue muy mal. Hermanos, cuando estemos en aflicción, debemos orar, pero también pedirle al Señor: hágase tu voluntad, y aceptar su voluntad para nuestras vidas. Pedirle que nos dé valor, que nos dé fuerzas para sobrellevar. Recordemos que todas las cosas operan para nuestro bien, para los que amamos a Dios. Amén. ¿Cómo podemos levantarnos de la aflicción? Porque también hay gente que nos respalda. Según de Samuel 12:17 dice: y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Y en el verso 20, en la parte C, dice: después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Seguramente David estaba rodeado de los ancianos del pueblo de Israel, gente madura, gente espiritual.
gente que estaban viendo la condición de David. Ellos vieron su aflicción, ellos trataban de animarlo. No vemos que los ancianos lo estuvieran acusando o burlándose de él. No, él pidió pan, ¿y qué le dieron? ¿Pan de burla? ¿Pan de más aflicción? Le dieron pan de misericordia. Comenzaron a animarlo. Seguramente, hermanos, David estaba siendo respaldado por los ancianos, porque la gente que estaba a su alrededor lo tenía en grande estima. ¿Recuerda aquel pasaje donde casi lo mata un gigante? ¿Y qué hicieron sus más cercanos? Ya no vas a salir con nosotros, no sea que la luz de Israel se apague. Era de grande estima. Entonces, esa gente lo único que querían era que David fuera restaurado, que se levantara de su aflicción. Muy contrario a lo que viene Satanás y dice: no, tú eres un pecador, y siempre te llama por tu pecado. Tú no puedes. ¿Para qué continúas? Deja todo. ¿Para qué te congregas? Mejor vete al mundo, que al cabo en la iglesia no quieren a personas como tú. Y Satanás viene sembrando esos pensamientos. Pero Dios, hermanos, jamás vendrá con pensamientos así. Jamás. Dios en su palabra nos dará ánimos. Una y otra vez el Señor nos levantará. Una y otra vez el Señor enviará gente a exhortarnos, para animarnos. Dios va a enviar a alguien para animarte, alguien que te va a dar aliento, alguien, escuchen bien, que te va a hablar con la verdad, porque la verdad de Dios trae vida y libertad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es que no le digo la verdad al hermano porque se va a ofender. ¿Cómo podemos vencer el desánimo y dejar todo el pecado? Siguiendo la verdad de Dios, hermanos. Los siervos de Dios también sufren desánimo. En el libro de Esdras, en el capítulo 10, Esdras estaba postrado en tierra. Esdras, el sumo sacerdote, el varón espiritual, el pastor, podremos decir, de la congregación de Israel, estaba postrado en tierra. Él estaba llorando por la necedad de su pueblo. Ellos acaban de regresar cautivos de Babilonia, pero lo primero que hicieron fue juntarse en yugo desigual y comenzaron a mezclarse con las mujeres de otros pueblos paganos. Entonces Esdras, en el capítulo 9, verso 3, cuando oí esto, ¿qué hizo? Rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los cautiverios, del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días desde nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. ¿Cómo estaba Esdras? Afligido. ¿Pero por causa de quién? De los pecados del pueblo. Pero quiero que usted note cómo vino la bendición de parte de Dios al enviarle otro para que lo levantara.
capítulo 10, verso 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, de todo nuestro pecado, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres de las naciones de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Pero vea este versículo: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes, de los levitas y todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Hermanos, ¿qué le dijeron a Esdras? No estás solo. No estás solo. Quizás hay tristeza en tu corazón, quizás hay aflicción, pero el Señor te dice: no estás solo. El Señor siempre enviará a alguien y te dirá: ánimo, levántate. Pero qué interesante, hermanos. Estas palabras fueron de mucha fortaleza, porque le dijeron: levántate, porque es tu obligación. Es decir, tu obligación, Esdras, es que tú nos exhortes a nosotros, que tú nos digas en las áreas en las que estamos mal, que tú, conforme a la palabra de Dios, a la ley de Dios, nos corrijas. ¿Quién le dijo eso a Esdras? El pueblo. ¿Cuántos le pueden decir eso a Dios y a su pastor? Y yo les diría: ¿cuántos reciben la exhortación? Porque era la obligación de Esdras exhortar al pueblo, corregirlos y decirles: despidan a esas mujeres. ¿Sí? Y el pueblo fielmente dijo: es tu obligación y lo vamos a hacer. No se ofendieron, ¿verdad, hermanos? No dijeron: el pastor es muy duro, me voy de la iglesia. No dijeron, no se quejaron, ¿verdad? Recibieron la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ánimo debió haber tenido Esdras al decir: no, voy a cumplir mi responsabilidad, voy a exhortar, lo voy a hacer con amor, con la palabra de Dios? Y así lo hizo. A tal manera que se levantó de la aflicción, tuvo un gran respaldo de parte de la gente, y ¿saben qué? Dios perdonó sus pecados y los prosperó. Entonces, ¿cómo podemos levantarnos de la aflicción finalmente? Confiando en las promesas de Dios. Segunda de Samuel 12:21. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él. Esa es la promesa. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió mensaje por medio de Natán, profeta. Allí llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Noten que en medio de su angustia,
David tenía muy presente las promesas de Dios. La primera promesa que recibió fue la de perdón. Pero en este último versículo también recibió la restauración. David tuvo otro hijo con la misma mujer. ¿Y por qué razón Dios amó a este hijo? ¿Por qué lo amó? Porque ahora este hijo lo tuvo conforme a la voluntad de Dios, conforme a su plan, conforme a su ley. Si confesamos nuestros pecados, dice su palabra, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. David ahora estaba seguro que había sido perdonado, ahora había sido restaurado, ahora había hecho las cosas bien, ahora ya no tenía que encubrir su relación, ya no tenía que encubrir nada. Solo Dios hace posible esto, hermanos, el poder sentirnos como sin culpa, sin ningún remordimiento, el poder sentirnos con esa libertad que solo el Espíritu de Dios nos puede dar. ¿Cuántos de nosotros, los hijos de Dios, hemos experimentado el perdón de Dios? Pregunto. ¿Cuántos de ustedes han sido perdonados por la gracia del Señor? ¿Y cómo se siente, hermano? En la presencia de Dios hay libertad, hay gozo, hay paz, pero también hay restauración. Dios no dejó a David allí. Las promesas de Dios de que del linaje de David vendría el Salvador, el Redentor, que siempre había quien se sentara en su trono, su descendencia. Ahí estaba Salomón, el hijo que Dios amó. El cielo lo había perdonado, se levantó de nuevo, había reconocido sus pecados, lo confesó y tuvo la promesa de vida eterna. Él dijo: yo voy a Él, al niño cuando murió, yo voy a Él. Aquí está hablando de la eternidad. Yo voy a Él. Y esta es la promesa que tú y yo tenemos, hermano, vida eterna. Por más que nos afanemos, por más que estemos deprimidos, debemos hacer lo correcto. Debemos levantarnos como lo hizo David. Él se levantó, comió, pidió pan y comió. Entró al templo y adoró. Un día estaba afligido, un tiempo estuvo postrado, pero vino la mañana a su vida, vino el tiempo de refrigerio y Dios lo envolvió con un nuevo niño. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Eso hace con cada uno de nosotros. Cuando tú te encuentres en angustia, deprimido, afligido, desanimado, recuerda estas promesas de parte del Señor. Él te ha dicho: no te abandonaré y nunca te dejaré, siempre estaré a tu lado. Además Él dijo: donde yo esté, ustedes también estarán. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Debemos levantarnos porque tenemos tenemos grandes promesas de parte de Dios. Segunda de Pedro 1:4, la parte A dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas de las cuales debemos echar mano siempre, incluyendo aún en los momentos de angustia o de aflicción. Debemos confiar en las promesas de Dios. Escuché de una historia de una misionera. Esta misionera viajó a una aldea muy difícil, complicada en otro país. Cuando ella llegó, comenzó a trabajar, pero todos sus colaboradores se desanimaron. No había respuesta y decidieron regresar, dejando a esta misionera sola. Ella se sentía muy angustiada, afligida, desanimada. Y un día decidió volver también a su nación. Ese día que ella estaba preparándose para regresar a su casa, se metió a bañar. Y por la ventana miró que estaba el arco iris. El arco iris en la Biblia representa el cumplimiento del pacto de Dios, de que Dios cumple sus promesas.
Cuando esta mujer vio el arco iris, inmediatamente se acordó de las promesas de Dios. Y Dios le dijo: yo te he traído con un propósito. No te desanimes, yo estoy contigo. Yo no te he abandonado, aquí estoy. A esa mujer se levantó de su aflicción, decidió quedarse estando sola en un lugar difícil. Ella siguió adelante, hizo un buen trabajo para Dios, lleno de pasión y llena de amor para otros, a tal manera que en esa aldea, hermanos, hubo mucha conversión para el Señor. Dios hizo cosas maravillosas. Hermanos, tú y yo tenemos las promesas de Dios. Tenemos promesas de vida eterna, que Él estará siempre a nuestro lado. Y eso debería de animarnos a no estar postrados. Pero es necesario principalmente orar, aceptar la voluntad de Dios, escuchar los consejos de aquellos que nos respaldan y sobre todo confiar en las promesas de Dios. Póngase de pie, hermano. Y te quiero preguntar, ¿estás afligido? ¿Estás desanimado? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo puedes levantarte? ¿Hay algo que confesarle a Dios en esta mañana? ¿Hay algo en tu interior que estorba para que tú lleves a cabo la obra que Dios quiere que tú hagas? El Señor hoy viene para animarte. El Señor está aquí para fortalecerte. Pero tú necesitas confesar tu falta, tu pecado. Tú necesitas pedir perdón a Dios y recibir de Dios su ayuda. Necesitas aceptar la voluntad de Dios para tu vida. Aún en medio de los problemas que puedan estar pasando dentro de la congregación, entre cristianos, aún en medio de los problemas que pasa en el mundo o en nuestra familia, hoy podemos correr delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, estoy afligido, estoy cansado, he caído en desánimo. Reconozco, Señor, que ha sido por mi pecado, por mi desobediencia. O quizás, Señor, me he invadido por comentarios, Señor, de alguien más, negativos. O he caído en aflicción, Señor, por la enfermedad que estoy pasando, por la enfermedad de mi hijo. Ten misericordia, Señor. Corro a ti, Señor, y deposito mis cargas. Deposito delante de ti mi dolor, Señor. Perdóname. Dile a Él con tus propias palabras: Señor, perdóname. Sana mis heridas, Señor. Sana mi corazón. Perdona mis faltas, Señor, porque contra ti, solo contra ti, Señor, he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Jesús. Hoy apelo, Señor, a tu misericordia. Hoy apelo, Señor, nuevamente a tus pies. A los pies de la cruz estamos. Imploramos perdón, misericordia. Dice su palabra que Él todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, los clavó en esa cruz para siempre.
Y Él murió una sola vez, triunfando sobre la muerte. Y venció al pecado. Y nos ha dado esa libertad que necesitamos. El Señor nos dice: yo soy fiel, fiel a mi pacto, a mis promesas. Y nuevamente te digo, levántate, levántate. Permite que el Señor te levante, que hay camino por recorrer, que hay cosas por hacer. El Señor nos dice: levántate, levántate de esa aflicción. Pero acepta mi voluntad sobre tu vida. Sé sensible a mi voz, acepta mi voluntad. Recuerda siempre mis promesas. El Señor está con nosotros. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, guárdalos, protégelos. Te ruego, Señor, por cada una de las áreas en las que ellos se desenvuelven, su familia, sus trabajos, en todo su entorno, Señor, protégelos, dales gracia. Yo te ruego, mi Señor, que ellos lleven tu palabra, Señor, que sean esos luminares, que podamos, Señor, reflejar a este mundo tu amor, tu paz, tu gozo, la salvación que tú quieres dar. Ayúdanos, Señor. Restaura cada corazón roto. Restáuranos esta mañana nuevamente. Restáuranos, Señor. Y ayúdanos. Queremos seguir adelante, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad, sí. Muchas gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde.